estamos terminando la serie de las 2 simientes que nos ha llevado más de un año y hoy la estamos terminando. Yo estoy maravillado, estoy muy contento por donde nos ha traído el Señor. Hoy tenemos que terminar, así que les voy a pedir, me voy a ir lo más rápido posible, pero si en un momento nos tardamos un poquito más, por favor les pido que sean pacientes. Anoten, por favor, tengan listos ahí sus utensilios de guerra. Si a alguien en algún momento le empieza a ganar el sueño, tenga la libertad de pararse, por favor. Lo más importante es que recibamos la enseñanza. Y hoy nos vamos a enterar de la verdad sobre el milenio. Hoy nos vamos a enterar de qué se trata el milenio y de qué es el milenio. ¿Les parece si oramos antes de hacerlo, por favor? Vamos ahí, si quieren en sus lugares, ponerse de pie. Bien, muy bien, gracias por todas las personas que ya están poniéndose de pie acá. Y vamos a hacer una breve oración y ponemos en las manos de Dios, nos ponemos en sus manos y ponemos en sus manos también ese tiempo que abra nuestro entendimiento, que nos conceda retención, sabiduría de su palabra. Padre, muchas gracias por este grandioso tiempo que tú nos has permitido tener durante más de un año, un viaje impresionante a través de tu palabra, Señor. Ha sido sorpresa, asombro, Señor, nos hemos quedado impactados, atónitos. Ha sido difícil, Señor, comprender tantas cosas que están ahí en tu palabra, pero Señor, tú nos has acompañado domingo a domingo, día tras día, semana a semana, con tu palabra predicada, con cada desayuno, con cada guía de estudio inductivo, Señor, con cada tiempo de discipulado en la que tu iglesia ha permanecido, ha sido fiel, han estado ahí, Señor, luchando contra nuestras propias limitaciones, nuestras propias incapacidades de pronto. Pero Señor, tú nos has traído y nos has levantado y nos has sostenido y nos has fortalecido y nos has llenado, Señor, del conocimiento de tu palabra y nos has llenado de sabiduría. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que hoy culminamos, Señor, y que te damos gracias por la enseñanza. Y te ruego también que esa bendición tuya hoy se vea manifestada en cada uno de nosotros, que podamos tener nuestros corazones y espíritu abierto a ti, Señor, que nos des entendimiento espiritual, que nos ayudes a llevar a nuestra vida diaria toda la enseñanza que aquí tenemos. Yo te ruego, Padre, que cuides cada corazón, porque bien sabemos que hay una lucha espiritual tremenda, no solo en este momento, en todo momento. Y Señor, esa lucha espiritual, esos espíritus malignos intentan, como lo revelas en tu palabra, distorsionar tu verdad, hacer que se entiendan unas cosas por otras, crear división, crear daño. Y por eso, Señor, oramos a ti en cada ocasión para que tu palabra llegue a corazones dispuestos. Y por eso cada uno de los que están aquí en este momento y de los que están en casa, Señor, oran para que tú les des un corazón dispuesto y que no se robe nadie, ningún espíritu maligno robe o distorsione tu verdad, tu palabra, y que la podamos entender de manera directa, tal cual como viene, clara como viene de tu corazón. Eso es lo que te pedimos y por supuesto yo te ruego, bendito Dios, que me fortalezcas, que me des sabiduría para hablar lo que dice tu palabra. Señor, para que mis propias debilidades y mis temores, Señor, ante pues toda presión, toda opresión, todo ataque, Señor, no dominen mi corazón, mi mente en ningún momento, ni tampoco ninguna pasión personal, ninguna emoción personal, sino que realmente sea simplemente un instrumento, así como una guitarra, así como un micrófono, así como un cable, por el cual pase de manera pura el mensaje de tu palabra y que pueda llegar de manera pura al corazón de todas las personas a las que llegue este mensaje. Señor, gracias, y que toda esta enseñanza produzca un fruto abundante de salvación,
de crecimiento, de edificación, de salvación para los que no te conocen, de edificación para los que sí te conocen. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Díganlo fuerte, ¿no? Eso. Tomen sus lugares, por favor. Y bueno, les aviso de una vez que me voy a tomar un año sabático. Después de este tiempo, de esta serie. Entonces ya les avisaré quién va a venir acá al frente. Para guiarlos en el año sabático que yo me voy a tomar. ¿Ok? Quisiera, ¿verdad?, tomar un año sabático, pero mi jefe no me da ese tiempo. Doy gracias a Dios que ya tengo una guía y va a ser maravilloso lo que vamos a empezar a ver la próxima semana. Pero hoy vamos a terminar con el milenio. Y bueno, de entrada quiero compartir con ustedes una tablita solamente para fortalecer la enseñanza del domingo pasado. Esta enseñanza va a estar también en el chat, amor. ¿Se puede? ¿El recuadro? O bueno, nada más va a aparecer en pantalla ahorita en la transmisión. Es una tabla donde podemos ver un comparativo de cómo se respalda la palabra, y en este caso tiene que ver con lo que dice Apocalipsis 20 en los primeros versículos, cómo va de la mano con Tesalonicenses capítulo 2. Por ejemplo, en el 21 al 2 se respalda con lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 6 y 7, habla de la restricción de la operación maligna, donde podemos establecer que el diablo está atado actualmente, pero esa atadura no significa una imposibilidad total o una incapacidad total del diablo, sino significa que está limitado o restringido en su acción de engañar. Lo vemos en Tesalonicenses. Ahora ustedes saben lo que lo detiene. ¿Quién detiene al diablo? ¿Quién? Jesús, porque Él lo ató. Él lo ató. Dice, el misterio de la iniquidad no solo es el diablo, sino toda la operación maligna, todo el misterio de la iniquidad. Satanás, ahí dice claramente, en los textos, en el de Apocalipsis, el diablo, Satanás, cómo ha sido atado por 1000 años, ¿ok? Y ya vimos, ya empezamos a entender esto de los 1000 años, hoy lo vamos a terminar de redondear. Entonces, vemos cómo se respalda un texto con otro. Igual pasa con Apocalipsis 3, cuando se habla, junto con Tesalonicenses 8, de que Satanás va a ser suelto de quien lo tiene detenido. O sea, quien lo tiene detenido por ahora se va a hacer a un lado para que se manifieste, como dice ahí, el inicuo y toda la operación maligna, a quien finalmente el Señor destruirá con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Y esto lo escribe o lo narra Juan en la visión que vio, cómo ha sido arrojado al abismo, se encerró, se puso un sello sobre él, pero después va a ser desatado por un poco de tiempo. No nos dice cuánto, pero es un poco de tiempo, ¿verdad? Porque en ese poco de tiempo él va a ser de las suyas, sin límite, sin restricción. Ahí se va a poner la situación mucho más grave de lo que ahora está, pero después va a ser el final. Y ahorita vamos a aprender más de esto. Y vemos también en un tercer punto cómo Apocalipsis 20 y Tesalonicenses se respaldan en el hecho de que el diablo va a ser suelto para que engañe sin límite a las personas de todas las naciones. Si lo vemos, es imposible que Satanás engañe a todas las naciones, porque en cada nación hay personas que, gloria a Dios, están creyendo en el evangelio y seguirán entregando su vida a él. Entonces no podemos hablar de la totalidad de la nación, sino estamos hablando de las personas, de las naciones. Y esto es, como lo dice Apocalipsis, que será suelto para que engañe a las naciones, a todas esas personas que van a ser engañadas. Y lo completa Pablo en Tesalonicenses cuando dice que por obra de Satanás se harán grandes poderes, se harán grandes señales, con gran poder, se harán grandes prodigios, pero todo eso será mentiroso, ¿verdad? Y con todo engaño de maldad o todo engaño de iniquidad
para que se pierdan las personas que están resistiendo constantemente el evangelio. Y un último punto que se respalda uno con otro es que Dios va a destruir la maldad y a todos sus representantes. Esto lo vemos ahí en Apocalipsis cuando dice que el diablo fue lanzado en el lago de fuego junto con la bestia, el falso profeta, y terminarán ahí para toda la eternidad. De la misma manera, Tesalonicenses establece que después de enviar ese poder engañoso, van a ser condenados, ¿no? ¿Dónde van a ser condenados? Precisamente en el lago de fuego que arde y arderá por toda la eternidad. Entonces ustedes ahora tienen este cuadrito que refuerza la enseñanza del domingo pasado. Les había dicho que vamos a dividir Apocalipsis 20 en 5 puntos. Y el más complicado, uno de los más complicados, fue el que vimos la semana pasada con todo este tema de Satanás. Y ahora vamos a ir rápidamente a los siguientes 4. Voy a irme lo más rápido posible, pero me voy a detener particularmente en el segundo punto. Así que aunque todos son importantes, les pido por favor que tengan mucho cuidado en el segundo punto, que estén atentos, anotando, que va a haber mucha información aquí, la tenemos que tener clara para poder redondear nuestra enseñanza. ¿Listos? Entonces vamos a ver, primer punto, los tronos. Los tronos. Dice Apocalipsis 24, ese es el segundo punto, los tronos. El primero ya lo vimos la semana pasada, el segundo es los tronos. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, ¿ok? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, ¿de qué carácter es la visión que Juan tuvo en Apocalipsis 20? ¿Física y material o espiritual? Es toda espiritual, ya lo vimos. Entonces, toda es espiritual, pero algunas cosas se van a describir con figuras y otras van a ser literales. Aquí vemos que los tronos son espirituales o son materiales. ¿Cómo? ¿Materiales? ¿Alguien dijo materiales? A ver. No, son espirituales, ¿verdad? ¿Son figurativos? No, no son figurativos. No están prefigurando algo, no quiere hablar de algo más. Está hablando de tronos y está hablando de tronos espirituales. ¿Ok? ¿Quedamos claros? ¿Fuerte? Muy bien. Ahora aquí tenemos que ver quién se sienta en esos tronos, porque dice que algunos se sientan para juzgar. La palabra de Dios nos va a responder esto. Marcos capítulo 10, versículo 35. Dice, ellos dijeron, podemos. ¿Quiénes? Los discípulos, en particular 2, los hijos de Zebedeo. La escena es cuando vienen estos 2 muchachones a decirle a Jesús, oye Jesús, y después viene la mamá de refuerzo, le dice, oye Jesús, concédenos que cuando vengas en tu reino, podamos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. ¿Se acuerdan de ese momento? Muy bien. Y entonces Jesús les dice, lo que no tienen ni idea lo que me están pidiendo. No creo que puedan. Y entonces ellos responden, ¿cómo no? Si somos San Juan y si somos San su hermano, que no me acuerdo, se me olvidó el nombre, Santiago. Sí, ¿verdad? Ok. Sí fue él, sí, ¿verdad? Entonces ellos 2 dicen, podemos. Y Jesús les dijo, ok, conste, ¿quién es el que muere por su boca? El pez muere por su boca, ¿verdad? Conste. Dice, ok, beberán la copa que yo bebo, esa que después Jesús dijo que pase de mí esta copa, y serán bautizados, o sea, serán muertos con el bautismo con el que yo soy bautizado. De que van a vivir lo que yo voy a vivir para morir, lo van a vivir. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los otros 10, o sea, ¿cuántos eran? En total, 12, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque se les adelantaron. Y entonces van los otros 10 y dicen, oye, no, espérate tantito, nosotros también queremos sentarnos en esos tronos. Muy bien. Ahí tenemos la primera referencia. Vamos a verlo más claramente en Mateo 19, 27. Dice,
Entonces respondió Pedro y le dijo, ahora ya es Pedro, ¿verdad? Dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, para que vean, por favor, además de la enseñanza de los tronos, para que vean cómo Dios nos motiva a ser correctamente interesados con Él. Él nunca ha querido que nosotros digamos, ay no, yo no espero nada, esto lo hago totalmente desinteresado. No, ¿sí? Esa falsa modestia no viene de Dios, ¿ok? Vean a Pedro diciendo, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay para nosotros? Si Jesús y Dios dijeran, no seas interesado, muchacho, le hubiera dicho ahí, ¿no? Haz las cosas sin buscar recompensa. Hubiera dicho eso. Pero Jesús le dijo, de cierto les digo que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, ¿en dónde? En el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Qué les está diciendo Jesús? Ahí está una recompensa que es solo para ustedes por haberme seguido. Vean cómo Jesús no los reprende por buscar recompensa, pero ahora ya tenemos la respuesta de quienes se sientan sobre los 12 tronos. Anoten por favor Lucas 22, 29 y 30. Anótenlo. Lucas 22, 29 y 30. Allá en casa, por favor, anoten Apocalipsis 3, 21 y anoten Apocalipsis 11, 16. Se los repito, Lucas 22, 29 y 30, Apocalipsis 3, 21 y Apocalipsis 11, 16. Porque en todos esos textos habla y respalda lo que acabamos de leer. Para no tardarnos más, ahí tienen las citas bíblicas. Pero vamos a ver una más. Apocalipsis 4:4, esa sí la tenemos acá. Dice, y alrededor del trono había ¿cuántos? ¿Cuántos? 24 tronos. Entonces, los tronos que vio Juan en el 20, capítulo 20, resulta que son 24 tronos. Esa información nos la da en el 4. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro. Vean cómo no nada más les dio los tronos, también les dio coronas de oro en sus cabecitas. Entonces, ¿quiénes se sentaron en los tronos? ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? 12, ¿ok? Nos faltan, ¿no eran 11? ¿Perdón? Pues el que lo sustituyó. Pero aquí tenemos otros 12 porque son finalmente 24. Entonces, ¿quiénes son los otros 12? Bueno, déjenme decirles, es muy difícil establecer la identidad de los 12 restantes. ¿Por qué? Porque se han hecho a lo largo de siglos muchos estudios al respecto y lamentablemente todos han sido infructuosos en su definición. Pero son estudios serios. Por ejemplo, hay unos que de plano sí se desvían por completo, porque hay propuestas de que esos 24 tronos los ocupan ángeles, pero pues no hay ninguna base y además lo que estamos viendo es que se habla de ancianos. Los ángeles no son ancianos, ¿verdad? Está hablando de figuras humanas. Entonces, hay intentos así, pero también hay estudios muy serios y casi todos coinciden en que los otros 12 se refieren a los 12 patriarcas de las 12 tribus que conformaron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay un problema con esto, porque si vamos a ver a los 12 patriarcas, tendríamos que considerar a los 12 hijos de Jacob, ¿ok? Pero ahí es donde no se ponen de acuerdo ya los estudiosos, los eruditos, porque se pelean y dicen, no, es que no pueden ser nada más ellos, porque también tendría que estar Abraham, también tendría que estar Isaac, otros dicen a Moisés, y ya luego se van hasta Elías, Eliseo,
Y entonces ahí es donde ya no se ponen de acuerdo. Y como la Biblia no nos dice exactamente, como en el caso de los discípulos, quiénes son los otros 12, entonces no podemos tener una identidad clara de los otros 12. Sin embargo, lo que sí podemos estar seguros, y esto lo puedes anotar ahí, es que los que se sientan en ellos deben de tener la misma jerarquía, el mismo nivel, la misma entrega y la misma importancia que los 12 discípulos. Por lo mismo, sabemos que los 24 ancianos que se sientan sobre esos tronos, los que vio Juan, son representantes, son líderes representantes del pueblo de Dios en toda la historia. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, es exactamente lo mismo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Allá en casa, por favor, si alguien tiene duda, escríbanos. Vamos con el segundo punto, que aquí es donde vamos, les voy a pedir, es más, les voy a pedir que digan, Señor, allá en casa, por favor, pero bien en serio, bien seria su oración. Digan, Señor, ya oré, pero ahora te pido, como un refuerzo, que me des entendimiento claro de tu espíritu y un corazón y mi espíritu abierto a recibir tu palabra en este punto. Tu enseñanza sin distorsión y con toda claridad. Que ningún enemigo la robe o la distorsione. En el nombre de Jesús. Digan fuerte. Amén. Segundo punto, tercer punto, las almas. Apocalipsis capítulo 20, mismo versículo 3, pero en la segunda parte. Dice acá, Juan, y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, vamos a ver, vamos con calma. Notemos, por favor, que Juan dice almas y no cuerpos. Y además nos dice la condición de los cuerpos. ¿Por qué es que Juan habla de almas y luego resalta, ¿por qué no dijo y vi los cuerpos muertos? Sino dice los cuerpos de los decapitados. O sea, eso quiere decir que Juan vio cuerpos sin cabeza, muertos, pero sin la cabeza, decapitados. Ok, lo que el texto está diciendo es que sus cuerpos estaban físicamente acá, en esa condición de decapitados, mientras sus almas estaban ya en el cielo. Porque lo que Juan está teniendo es una visión del cielo. Ajá. En otras palabras, lo que Juan ve es que esos cuerpos no habían resucitado aún. Todavía no venía la resurrección. Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada aclaramos que la revelación, la profecía del Apocalipsis, no se refiere nada más al futuro? Se refiere al y al futuro. Muy bien, allá en casa. Les pregunto, ¿esta visión a qué momento de la historia se refiere? ¿Al pasado, al presente o al futuro? Posiciónate en Juan, en el tiempo de Juan. Ahí para Juan este texto, ¿qué sería? ¿Pasado, presente o futuro? Vi los cuerpos de los decapitados. Dice que ¿qué? Por causa del testimonio, ¿verdad? Entonces, si vemos para Juan, está para él hablando de un presente. ¿Por qué? Porque Roma era especialista en esto. Roma estaba haciendo eso. Roma estaba decapitando a los cristianos, los mandaba con los leones,
¿sí? Y los quemaba también en el Coliseo. Acuérdense que los ponían incluso en antorchas para alumbrar toda la ciudad. Fue durante ese tiempo. Ahora, si lo vemos también, Juan, o sea, hay una referencia hacia el futuro de algo que todavía no había sucedido. Para nosotros hoy podría ser un pasado. Ajá. Sin embargo, no sabemos si esto se va a repetir en un futuro. Entonces, vean qué hermosa, o sea, qué hermoso, o sea, qué feo esto, pero cómo habla la profecía, para que podamos entender el Apocalipsis. Ahora, nos dice la razón por la que recibieron esa muerte. Dice que fue porque no adoraron a la bestia, porque no se dejaron marcar ni en su frente ni en su mano derecha, y porque permanecieron en la palabra de Dios y no lo adoraron. ¿Quiénes son estas personas a las que vio Juan decapitadas y sus almas en el cielo? La misma palabra nos va a responder. Y vean, pongan atención porque esto es hermoso. Aquí Dios es donde tiene la médula de su enseñanza y su palabra para nosotros el día de hoy, en este punto número 3 de las almas. Vean Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 conmigo. Vamos a ver quiénes son esas almas. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, otra vez, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vean qué importante es nuestro testimonio, ¿eh? O sea, tu testimonio va a producir algo en la eternidad, algo bueno o malo para ti, ¿verdad? 10. Y clamaban a gran voz diciendo, fíjate cómo decían estas almas, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, estaban orando, aún en el cielo estaban orando y decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo no vas a juzgar y vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y mira lo que Dios les dijo, que descansasen, que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara, ¿qué dice ahí? A ver, sigan leyendo el número. ¿Qué tal? ¿Nos gusta esa parte? Pues ojalá nos guste, porque mira, todos nos vamos a morir. Mejor que nos muramos firmes en la palabra de Dios a que te mueras alejado de la verdad, ¿no? Entonces dice, fíjate qué impresionante. Antes de que esas almas, o sea, cuando Juan ve a esas almas, también las ve clamando a Dios y esas almas estaban angustiadas por lo que estaba pasando acá en la tierra. Dice, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no detienes tu mano y vengas a tu iglesia? O sea, están matando a tu pueblo, están matando a los santos, están matando a los fieles, o sea, están matando a los que están permaneciendo en ti. ¿Qué podrían decir las demás personas cuando ven a los santos que los están matando? ¿Qué podrían decir las personas acá en la tierra cuando ven a la iglesia que la están matando? ¿Eh? ¿No escucho? Podrían decir eso, ¿no? Uy, mira, ¿dónde está su Dios? Uy, mira, ¿no que muy cristiano? Algo ha de estar haciendo, algún pecado ha de estar teniendo ahí. Pero la palabra de Dios nos revela que con todo y los santos que podamos estar nosotros, estamos expuestos a que nos maten, no por pecado, no es Dios el que nos está castigando, sino es ¿por qué? Por causa de, y porque no nos dejamos marcar, o sea, no entramos en el sistema de la bestia. Fíjate cómo puede estar tan equivocado el juicio de las personas acá abajo con lo que realmente esté sucediendo con los hijos de Dios. Y podrían estar viendo a los que no tocan y decir, no, ahí sí está Dios. Y resulta que ahí el único Dios que está es la bestia, Satanás. ¿Me estoy explicando? Ok, sacúdense el sueño, por favor.
porque necesito que estén bien atentos. Entonces, ¿a qué tiempo se refiere Apocalipsis 6? Bueno, para nosotros sería pasado, ¿no? Los que habían, ¿no? Dice, los que habían sido muertos. ¿En qué tiempo está eso? Eso ya está en pasado, ¿verdad? Entonces, está hablando de personas que pertenecen al mismo grupo de los que murieron por la palabra de Dios. Los mismos de Apocalipsis 20. Porque los de Apocalipsis 20 murieron por causa de la palabra de Dios. Apocalipsis 6 también habla de almas, de personas que murieron por causa de la palabra de Dios. Entonces, ellos allá en el cielo claman a Dios por justicia para los que están acá en la tierra, ¿verdad? A causa de esa palabra. Y Dios les dice claramente, tranquilos, no pasa nada. ¿Cómo si los están matando? Tranquilos. Y todavía les dice, descansen, no se preocupen, no pasa nada. Pero es que los van a matar. ¿Y qué? Van a venirse para acá. Todo está bajo control. Entonces, miren, yo no sé qué vamos a pasar en esta semana, pero lo que sea que pasemos esta semana, dudo que te quieran decapitar por causa de la palabra de Dios. Dudo que veamos decapitados por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios. Así que pase lo que te pase en esta semana, tranquilo. Dios está en control. Si en esa situación Dios dice, tranquilos, pues más tranquilos podemos estar nosotros de que Él está en total y pleno control de lo que vaya a suceder en esta semana. Gloria a Él, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, miren esto. Casi todos los apóstoles, como lo leímos, cuando Jesús les dijo, sí, ¿quieres beber de mi copa? Órale, va. Bueno, pues casi todos los apóstoles y montón de seguidores de Jesucristo en aquel entonces vieron cumplido esto en ellos. Los decapitaron, los colgaron, los quemaron, ¿verdad? Y no sabemos, eso fue en el pasado, y no sabemos si va a volver esto en el futuro también. Si cuando Satanás se ha suelto, o antes, a los que permanezcamos, un día nos quieran agarrar para decapitarnos. La cosa para allá va, ¿eh? Para allá va. Acaban de, ¿dónde, amor, dónde corrieron a 2 maestros? En Europa. Ay, esos europeos, caray. En Europa. Acaban de correr a 2 maestros, no me acuerdo en qué país, porque están enseñando que solamente existe hombre y mujer. Y ya los corrieron. Ya los sacaron del Ministerio de la Educación. Pero están permaneciendo firmes. No sé si sean cristianos, pero están permaneciendo firmes en la verdad. Entonces, ahora nos correrán, luego nos perseguirán, hasta que un día nos agarren y nos digan, cuello o muerte. Pues ya nosotros decimos, pues muerte, papito, porque yo ya sé para dónde voy. Amén. Ok, entonces vean que ya sucedió en el pasado, esto de los decapitados, podría pasar en el futuro. Ahora vamos a ver Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré, estamos respaldando, vamos a ver quiénes son estas almas. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones. Es una visión del cielo. De todas las naciones, de todas las razas, de todas las lenguas. Y miren qué bonito dice acá, y nadie podía contar su número. O sea, los que vamos a estar en el cielo, aunque vamos a ser siempre minoría, vamos a ser un montón. Montón. Y luego dice, están de pie, miren, delante del trono. La visión de los tronos. Y en la presencia del Cordero. Uy, ahí vamos a poner cara a cara, ¿no? Porque la de Marcos Vidal, porque ahí ya vamos a estar. Y yo creo que todos vamos a estar en el suelo ahí derretidos, chillando. Dice, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. ¿A qué tiempo se refiere este? ¿De acuerdo a Juan? He aquí, ahí está el presente,
Un presente que para nosotros es futuro, porque ya están en el cielo. Ajá. Entonces, ahora vemos que todas estas personas ya no están clamando, ya no están diciendo, Señor, la injusticia, ¿sí? Ya no están descansando, ahora están adorando, porque vienen con palmas en sus manos. Y vamos a completar esto con, ahí mismo, en el versículo 13, 7:13. Miren qué buen sentido del humor va a haber allá en el cielo. Porque uno de los ancianos, a lo mejor pudo ser Pedro o Natanael, o a lo mejor, como dicen, ¿no? A lo mejor Abraham, se para, Juan está así, ¿no? Juan está impactado. Está, acuérdense que no sabemos si allá en aquellos tiempos usaban ropa interior, pero si la usaban, la tenían en el suelo, ¿verdad? Estaba impactado de todo lo que estaba viendo. Y uno de los ancianos va con Juan y le dice, oye, ¿quiénes son estos que están vestidos de vestiduras blancas? ¿No? O sea, qué buena broma le está jugando este anciano. Y todavía Juan así todo sacado de onda le dice, ay, no manches, o sea, ¿cómo me preguntas a mí? Tú eres el que está acá, lleva más tiempo que yo, pues tú eres el que sabe quiénes son estos. ¿No? Juan también podríamos decir que no quiso quedar mal con él. No, señor, tú sabes, ¿no? Tú eres el que tiene esa información. Y finalmente el anciano se compadece de Juan y dice claramente, dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ahí se menciona la gran tribulación. Ya sabemos que no son de 7 años ni de 3 años y medio, nada de eso. Y mira lo que dice, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pregunta, amigos, ustedes que ya están entendidos y enseñados. ¿La gran tribulación es pasado? ¿La estamos viviendo o va a venir en el futuro? A ver, levanten la mano todos los que digan que ya pasó. ¿Nadie? ¿Allá en casa? Levanten la mano todos los que digan que estamos viviendo en la gran tribulación. Muy bien, la mayoría. ¿Quién dice que va a suceder en el futuro la gran tribulación? Muy bien. Ok, vamos a afinar esto, ya estamos nada más afinando. Ojo que los dispensacionalistas, la doctrina equivocada, dice que va a suceder en el futuro, que van a haber 3 años y medio de gran tribulación. Pero, ¿hay una pregunta? Ok, pero díganme algo, mis queridos. Les voy a hacer esta pregunta y escucharon la pregunta de nuestra audiencia. Pero díganme algo. La persecución y matanza que vivieron los primeros cristianos, ¿no podría ser catalogada como una gran tribulación? Claro que podría ser, ¿no es cierto? ¿Cómo piensan ustedes que viven esos cristianos misioneros que han sido decapitados en tierras donde impera la religión islámica? O sea, ellos la pasaron muy bien. O podríamos decir que ellos vivieron una gran tribulación. Entonces, ¿es pasado, es presente o es futuro? Entonces, como lo podemos ver, afinemos por favor, la gran tribulación no se refiere a un tiempo específico en la historia de la iglesia, sino a distintos momentos, distintas etapas, incluso distintas regiones que por supuesto incluyen el tiempo final. Porque si cuando el diablo sea suelto, va a ponerse peor la cosa, seguramente, no sabemos si nos va a tocar a nosotros, pero seguramente va a haber otros decapitados, otros muertos por causa de la palabra. Los van a querer amedrentar o nos van a querer amedrentar. Entonces la gran tribulación realmente es un tiempo no específico dentro de la historia de la iglesia que puede suceder en cualquier momento y en cualquier región. Escucho la pregunta. Muy buena pregunta, dicen, pero las almas de los que habían muerto no tendrían que estar dormiditas, como dice también uno de los textos. Y la respuesta podría ser sí, pero no entramos ya más específico a ese nivel de detalle. Pero lo que podemos responder es que
la Escritura nos da información para ambas realidades, tanto para que podamos decir con un buen nivel de certidumbre que la persona que muere en Cristo antes de que Cristo venga podría estar en un tiempo de sueño, como lo hemos dicho acá, de un sueño que en la experiencia nuestra de los que estamos en este tiempo, encerrados en el tiempo, vamos a poner que pasen 300 años, y entonces después de 300 años, podríamos decir los que estamos de este lado, esa persona despertará cuando Cristo venga para resucitar. Pero para la persona que murió, eso, como ya está fuera del tiempo, la experiencia para esa persona será cerrar los ojos y abrirlos. ¿Me explico con eso? Porque ya está fuera de tiempo. Entonces son perspectivas distintas. Y tenemos base bíblica para decir que eso podría suceder. Sin embargo, también tenemos algunos casos, podríamos decirlo así, donde vemos que las personas que están en el cielo no están dormidas, como por ejemplo Elías, Abraham y Moisés. Abraham, cuando viene esta revelación del cielo, en Lucas, cuando Jesús narra la parábola del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Que está Abraham, y Abraham está despierto. O también cuando vemos me parece que es en Lucas también, cuando vemos en el monte a Jesús y se aparece Moisés de un lado y Elías del otro. No están dormidos, ¿ok? Entonces, lo que podríamos decir es que existe la posibilidad de esas dos realidades y que algunas personas podrían no estar dormidas, mientras que otras podrían entrar en eso. Sin embargo, de aquel lado de la eternidad, la experiencia es completamente ya sin tiempo. De tal manera que de aquel lado la experiencia es igual para todos. O sea, en cuanto abra sus ojos, o sea, lo cierra acá, pueden pasar 800 años, para esa persona es como si lo cerrara y los abriera y ya está en vida o en muerte. Espero que quede. Yo sé que puede haber algunas otras cosas, pero como a lo mejor más adelante tendríamos que ir más a fondo, pero hay un buen nivel de información bíblica que nos puede dar para ambas posiciones. ¿Quedó claro acá? Ok, gracias por su participación y si hay algo más, con todo gusto. Entonces, siguiendo acá con este tema, vemos que la gran tribulación no se refiere a un tiempo específico. Cuando el diablo sea desatado, podría ser también un tiempo de gran tribulación. Ajá. Pero Juan lo que vio fue un cuadro completo, como lo estamos viendo, del pasado, del presente y del futuro. Primero vio las almas de los cuerpos decapitados. Luego vio esas mismas almas que clamaban o claman por justicia para los seguidores de Jesucristo acá en la tierra, por lo mal que la están pasando. A esas almas fue a las que se les responde: no se preocupen, todo está bajo control, todavía falta un poco de tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Finalmente, y aquí está lo mejor para nosotros, es que todos llegan al cielo. O podríamos decir, todos llegamos al cielo. ¿Quiénes llegamos al cielo? ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes llegamos al cielo? Los que guardamos la palabra y no fuimos marcados. ¿En dónde? O sea, que no dejamos que la filosofía, que la forma de pensar, que la enseñanza de la bestia entrara en nuestro corazón y que no fuéramos marcados o sea, que no actuáramos conforme al sistema mundial. Esos son a los que se les dan las vestiduras blancas. Entonces, lo que estoy diciendo es que esas almas, que son esas personas que mueren en Cristo en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, son a los que se les dan las vestiduras blancas. Esas personas, espero en Dios, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Ok? Los que permanecemos en la verdad
y no adoramos a la bestia. ¿Qué significa esto? Vamos a aprender aquí y vamos a ir a una buena profundidad. Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, escribe 3 cartas. Vamos a la primera carta, capítulo 2, versículo 18. Vean cómo habla Juan, por favor. Es Juan el que habla, es Juan el que escribe. Dice, hijitos, vean cómo desde su presente él dijo, ya es la última hora. Y como oyeron que el anticristo debía venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Entonces nosotros ya tenemos la enseñanza. ¿Va a haber un anticristo? ¿Va a haber un anticristo? Sí, claro que sí. Va a haber un personaje particular. ¿Pero hay muchos anticristos? Porque ¿qué es el anticristo? Es un espíritu, el espíritu del anticristo que puede operar en cualquier persona. Entonces, ha de venir un anticristo, pero también han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que ya estamos viviendo la última hora. Ahora, pon atención y ayúdame a leer aquí. Versículo 19. ¿Qué dice? A ver, ¿está hablando de quién? ¿Está hablando de quién? De los anticristos. Esos anticristos, ¿qué dice el versículo 19? Entonces, ¿el anticristo sale del mundo? ¿De dónde sale? De nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué dudan si ahí lo están leyendo? ¿De dónde salen los anticristos? Eso quiere decir que podría salir de ti, ¿no es cierto? O sea, podría salir de mi hermana carnal, estoy hablando de mi hermana carnal. Yo la quiero mucho, pero de que podría salir de ella un anticristo, podría salir de ella el anticristo, ¿sí o no? Porque ¿de dónde sale el anticristo o los anticristos? ¿Y quiénes somos nosotros? Lo cantábamos, ¿qué decíamos? Somos iglesia. Y dice acá, salieron de entre nosotros, o sea, salieron de la iglesia, pero no eran iglesia. Vean cómo nos guía Dios desde la alabanza. La importancia de declarar, somos iglesia, somos nación. Porque si tú no te afirmas en eso, tú podrías ser el siguiente integrante, la siguiente persona en la cual opere el espíritu del anticristo y salgas de la iglesia. ¿Lo estás viendo? Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué habrían hecho? Entonces, cuando tú ves que una persona no permanece, podrás decir, son cuestiones de relaciones, simpatías, antipatías, ya no le cayó bien, ya no se siente a gusto. Pero la palabra nos revela cuál es la razón por la que una persona no permanece en la verdad siendo parte de la iglesia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No es iglesia. No es cuerpo de Cristo, no es salvo, no es trigo, no es simiente de la mujer, no es simiente de Cristo, porque no permanece. Entonces, puede haber una permanencia de una semana sí, 3 semanas no. ¿Qué pasaría si tú en tu trabajo faltaras 3 veces en el mes? Porque te dirían, oye, aquí hay que permanecer, ¿no? Entonces, eso es permanencia. Permanencia no es a veces sí y a veces no. Eso se le llama inconstancia o impermanencia, si es que la palabra cabe. Pero salieron para que fuera evidente, porque mientras están aquí no sabemos quién sí es y quién no es. Pero cuando salen, se hace evidente que no son y nunca fueron. Ahora, ¿por qué hay muchos anticristos? Porque es un espíritu
espíritu que opera en cualquier persona que se deje. ¿Cómo es dejarse usar por el anticristo, por el espíritu del anticristo? Que no permanezcas en la palabra, que no la estudies, que no la analices, que no la retengas nuevamente. Por eso es que yo les digo que me pongo nervioso cuando les pregunto y no saben, porque ahí se puede colar el diablo, meter su mentira. Y después decimos, pero si estaba aquí, pero si es fulano, pero si es tan firme. Y de pronto, ¿qué pasó? A nosotros nos podrán decir que ya cumplió un ciclo, que no sé qué, que la distancia, que lo que sea. Pero la palabra de Dios nos dice cuál es la razón. El espíritu del anticristo está operando en esa persona, la hace evidente cuando sale. ¿Estoy diciendo alguna mentira? ¿Estoy diciendo algo que la Biblia no dice? Ok, entonces, aunque la cizaña va a ser cortada hasta el final, ella misma, la misma cizaña, se va haciendo evidente a sí misma. ¿Cómo se hace evidente a sí misma? ¿Cuándo? 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 Sale. Cuando sale. Sale porque no permaneció. Pero se hace evidente cuando sale. Repito, ¿estoy diciendo algo que la Biblia no dice? Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están dejando la verdad, se van, salen y podrán decir que van a seguir en el camino de Dios. Pero lo que realmente está sucediendo es que el espíritu del en contra, anticristo, antiverdad, les está haciendo resistir a la verdad de la palabra, y entonces van a buscar un lugar donde les digan lo que quieren escuchar. Esas personas no permanecen en la verdad y al no hacerlo se van entregando a la bestia. Mira ahí, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice, ve por favor cómo Dios nos está hablando. Dice, amados, no crean a todo espíritu. Es que es mi cuate. No le creas a todo espíritu. Por eso es tan importante la instrucción pastoral que viene de un corazón que cuida a la oveja. Si el pastor dice, cuidado con esto, no lo hagas. Seguramente hay una razón muy buena y poderosa. ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón? No escuches a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de... ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Juan si dice, checa, prueba a ver si viene de Dios? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay espíritus que no son? ¿Qué espíritu es? ¿El espíritu del? ¿El espíritu del anticristo? Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan al Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual han oído que había de venir y que ahora, desde tiempos de Juan, ya está presente. ¿En dónde? En el mundo. Entonces miren, el domingo pasado yo les pedí que oráramos por discernimiento. Yo pedí a Dios y toda la semana he estado alimentando sobre el discernimiento de espíritus. ¿Por qué o para qué? Porque podemos o debemos poner a prueba todo espíritu. Tienes que ser astuto. Aquí es donde tienes que ser sagaz. Y probar todo espíritu, escúchenme por favor, aun si soy yo.
¿Me explico? Por eso ustedes no deben de decir como el pastor dice, no. Porque cuando ustedes dicen como el pastor dice, suena a que están siendo adoctrinados en lo que el pastor dice. ¿Cómo deben de decir? Lo que la palabra dice, convencidos de lo que la palabra establece. Yo soy un mero instrumento. ¿Por qué? Porque si aún yo un día les salgo con algo que no es de la palabra, ustedes tienen que probar mi espíritu y no decir, ay, es que es el pastor, seguro es verdad. No, tienen que probar mi espíritu. Eso es diferente a retarme, eso es diferente a confrontarme. O sea, es diferente que ustedes digan, a ver, pastor, eso que estás diciendo no es lo que dice la palabra. Porque aquí en la palabra dice A, B, C. A decir, yo no estoy de acuerdo con eso que dice, aunque lo diga la palabra. ¿Me entienden? ¿Me explico? ¿Me explico con eso? Entonces, hay personas que dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pastor, pero yo por eso les digo, a ver, esto, ¿quién lo estás diciendo? ¿La palabra o yo? Porque cuando dices, no estoy de acuerdo con eso, no estás desacordando conmigo, estás en desacuerdo con la palabra. Ok, entonces, los espíritus engañadores, dice acá, están por todos lados, las mentiras también. Esa es la guerra que libramos, una guerra de verdad contra mentira. Y el objetivo es que te salgas del camino, que abandones la verdad, que te evidencies como cizaña. Ese es el objetivo. Cuando dice que un espíritu, o sea, una persona, viene de Dios, es la que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Déjenme explicarles, porque cualquiera puede decir, ah, sí, Jesús vino en carne. Pero déjenme explicarles lo que significa. Primero está hablando Juan de tener la doctrina correcta. La doctrina correcta. Y esa parte de la historia de Jesús, de que Dios vino y se hizo carne, es parte de la doctrina. Es más, es la piedra angular de la doctrina correcta, que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo y que Jesucristo fue 100% Dios y fue 100% ser humano. Y cualquiera podría decir, ay, pastor, eso claro que lo creemos, sí. Solamente que la gran mayoría de la humanidad no lo cree. Y la gran mayoría de los grupos religiosos niegan esa verdad. El islamismo, los musulmanes niegan que Jesucristo haya sido Dios. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová, lo mismo pasa con la iglesia mormona. Sumen nada más las personas que esos grupos religiosos acarrean en esta vida. Y son millones y millones y millones de personas que no creen. Entonces, no nada más es no confesar que, o sea, sí hay personas que no confiesan que Jesucristo es Dios, que Dios se hizo carne. Hay millones de personas en todo el mundo, pero no se trata nada más de decir, ay, Cristo vino en carne y ya soy salvo. No, sino de vivirlo. O sea, de vivir toda la palabra, o sea, vivir toda la verdad. De no cortar nada, de no decir, esto sí me parece, esto no me parece. No digan, yo no estoy de acuerdo con eso. Revisa qué es lo que dice la palabra. Porque el peligro es que tú estés diciendo, no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, no conmigo. En el momento en el que yo les diga algo que no dice la palabra, ahí pueden estar en desacuerdo conmigo. Pero en la medida en la que yo les esté transmitiendo la enseñanza, como está en la Biblia, ustedes tienen que tener claro de que no están desacordando conmigo, sino que con quien no están de acuerdo es con Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando nosotros no cortamos nada de la palabra y nos disponemos a vivirla, a entenderla toda y a vivirla toda, ahí es cuando permanecemos en la verdad. Así es como confesamos toda la doctrina sana del Evangelio. Les pregunto, ¿cómo surgen los anticristos? Pongan atención en esto, por favor. Porque aquí está el origen.
Primero, ¿cómo surgen los anticristos? Primero, dice la Escritura, no yo, que están entre nosotros. Los anticristos no están allá afuera en el mundo. Los anticristos están entre nosotros. Escuchan como tú. Reciben como tú ahora. Se parecen a un verdadero cristiano. Pero ojo con esto, por favor. Un día se predica algo que no les gusta. Algo que les hace cortocircuito. Algo que dicen, no, eso no puede ser. ¿Sí? Luego, cuando surge esa resistencia, esa verdad que ya no aceptan, luego lo que viene, es no aceptarla. Les desagrada, les incomoda. Dicen, ¿por qué el pastor otra vez está hablando de lo mismo? ¿Por qué otra vez? Entiendan que ya ahí hay algo espiritual. Porque ves tú a otras personas que no están en esa incomodidad, que no les está molestando la palabra, al contrario, la están recibiendo con gozo. Pero esa persona ya está provocándole algo espiritual que le incomoda, que le desagrada. Y siguiente paso, ojo por favor, empiezan a argumentar contra la verdad. Empiezan a decir por qué no es cierto, por qué no es correcto, por qué no van a hacer lo que dice esa enseñanza. Déjenme regresar a una enseñanza que ha dejado de insistir desde hace mucho. La palabra de Dios nos instruye a que guardemos el día de reposo. ¿Nos instruye a que guardemos siempre el día de reposo? ¿Hay alguna parte en la Biblia que nos diga, que nos concede que algún día de reposo no lo guardemos? Entonces yo tengo que predicar eso. Yo tengo que decirles, nunca falten. Pero esa enseñanza le puede molestar a alguien y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es posible que me obliguen a ir todos los domingos o guardar todo el día de reposo? Y entonces esa persona va a decir, yo no estoy de acuerdo con el pastor. ¿Pero están en desacuerdo conmigo? No, yo no escribí eso. ¿Con quién está en desacuerdo? Y entonces empiezan a argumentar. Lo que pasa es que el pastor, pues como ese es su trabajo, pues tiene que estar ahí todos los domingos. Lo que pasa es que él no tiene familia como yo, él no tiene hijos que cuidar, y empiezan a argumentar contra la verdad que les molestó, que les afectó. Y entonces dicen, yo no creo eso, yo no voy a obedecer, yo no me sujeto a eso. Esa parte no la quiero. ¿Se dan cuenta cómo va operando? ¿Sí o no? Bueno, es ahí donde está el peligro para esa persona y para la iglesia local y toda la iglesia de Cristo, porque ese desacuerdo que ya está en su mente, ahí está la marca de la bestia, el anticristo operando en su mente. ¿Lo ven? ¿Lo entienden o no? Allá en casa. Entonces ahora va a marcarse la mano derecha porque ahora empieza a actuar conforme a lo que piensa. Y ese pensamiento ya es antiverdad, es anticristo. Entonces el siguiente paso es ir con otras personas a ver quién también está en desacuerdo con esa verdad. Oye, ¿cómo viste lo que predicó el pastor? ¿Verdad que no? ¿Verdad que está ya muy jalado? ¿Verdad que ya está muy tirano esto? Muy loco, muy autoritario. Y luego nos los quiere imponer. Ve cómo habla, ve cómo nos grita, ve cómo hace las cosas. Entonces va esparciendo y por eso es que de pronto surgen muchos anticristos. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Y eso le pasa a mucha gente que no está afirmada en la verdad de la palabra. Viene fulano que ha estado con nosotros, quién sabe cuánto tiempo, se presenta con una buena cara, con una buena actitud, y tú ni siquiera te das cuenta de que ya está operando ahí el espíritu del anticristo y que ahora se está metiendo en tu mente y ahora tú vas a ser también causa y portador
de esa mentira y de esa división. Pero como Dios cuida a su iglesia con Y mayúscula, esas personas, como lo acabamos de ver, tarde o temprano se evidencian. ¿Y qué hacen? Terminan saliendo, ¿verdad? Resisten a la verdad y van a un lugar donde se les predique o se les diga algo atractivo que les acomode. ¿Estás listo para ver el siguiente texto? Mira, primera de Juan 4:5. Es impresionante, ¿eh? Hay que considerar que esto que estamos leyendo se escribió hace más de 2000 años. Dice, ellos son del mundo. Lo que hablan es del mundo. ¿Qué habla el mundo? Mentira. Y el mundo los oye. Por eso se entienden entre ellos. Por eso hablan lo mismo. Dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Por eso es que hay personas que reciben la palabra con gozo. A otras se quedan así mirando al infinito y ya no les entró nada. Y otras están ya resistiendo la enseñanza. Porque esto es algo espiritual. Por eso cuando yo voy a orar por un enfermo que está entubado y le hablo palabra, esa palabra está llegando a su espíritu y no importa si está inconsciente. Porque la palabra es espiritual y por eso oramos que Dios nos dé un espíritu abierto a Él, a su palabra. Y por eso yo les digo, oren por esto. Y luego ya los veo así con la mirada perdida de que ya están totalmente en otro lado, que ya están en el celular, que ya se están durmiendo. ¿Sí? Y ahí es donde digo, no, por favor, estamos perdiendo a uno, a otro. Entonces dice acá, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de y el espíritu de. Tómala. Entonces, ¿quién dice que yo estoy bien? ¿Yo? No. Eso lo califica la palabra de Dios, Dios mismo. Si te das cuenta, entonces no es solo confesar, sino vivir de acuerdo a lo que buscan esas personas, esos del mundo. Es el mensaje adulterado del mundo que mezcla verdad con mentira, que mezcla espiritualidad con humanismo. Si esas personas aceptan, si aceptan solamente parte de la verdad, pero no toda, entonces están recibiendo el mensaje adulterado. Y es impresionante, amigos, porque miren, ahí lo dice la Escritura, ahí está el espacio donde se mete el espíritu del anticristo. Lo estamos diseccionando, estamos viendo cómo funciona esto. Él va a aprovechar el espíritu del anticristo, va a aprovechar esos puntos donde algo te incomoda, donde dice la palabra, si yo digo, perdona a tu enemigo, perdona al que te ofendió. Va a haber personas que digan, no estoy de acuerdo con eso, lo que pasa es que el pastor no sabe lo que me hicieron. Bueno, ahí se va a meter el espíritu del anticristo para dominarte y que te conviertas en un anticristo. Te mete la mentira y después empiezas a dar frutos de mentira. Y nosotros lo hemos visto cualquier cantidad de veces. Se predica algo que incomoda a alguien, que no le gusta, no quiere aceptarlo, y después lo personalizan. Y por eso hay tantas pasiones contra uno y contra ustedes mismos líderes, porque dicen que lo estamos imponiendo. Pero es que lo único que hacemos es que no nos movemos de la verdad. Decimos, es que tú tienes que perdonar. ¡Ay, autoritario! No, pero es que tienes que perdonar. ¡Ay, nos está imponiendo! ¿Qué tiranía? ¿Qué no sé qué? Pero esa es la verdad, tenemos que manejarnos en la verdad, porque si no es mentira. Cuando ven que no van a poder contra la verdad, entonces se van. Claro, en el camino tratan de convencer a otros y empiezan a tratar de desprestigiar a la verdad.
Y es entonces cuando se convierten en portadores de la mentira. Segunda carta de Juan capítulo 1 versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido del mundo. ¿Ya vieron? A ver, porque muchos engañadores han salido del mundo. ¿Verdad que no dice del mundo? ¿De dónde salen los engañadores? Qué impresionante, de la iglesia. ¿A dónde van? Al mundo. Quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ya sabemos qué es eso. Quienes no viven toda la sana doctrina de la palabra. Tal persona es el engañador y el anticristo. No lo digo yo. Ahora dice, miren por ustedes mismos, porque ya llevan un buen avance. No vaya a ser que pierdan las cosas que han trabajado, sino que reciban abundante recompensa. ¿Me puedes poner tantito la cámara, por favor? No sé a quién esté llegando esto. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo, no dejes que el espíritu del anticristo, que el espíritu engañador te lleve y que haga que te salgas de la iglesia de Cristo. Te lo ruego, por favor, te lo suplico, he estado orando para que no te lleve. Dios te dice, ahí lo estás viendo, no te vayas. No pierdas todo lo que has avanzado, te lo ruego yo en el nombre de Cristo. Aquí está su palabra. Cuídate de que hoy no pierdas todo lo que ya has avanzado. Por favor, te lo ruego, porque Dios tiene abundante recompensa para ti. No salgas, no te vayas. Permanece en la verdad de la palabra. No dejes que tus pasiones, que tus debilidades te dominen. Mejor trae esas pasiones y debilidades que todos tenemos, tráelas ante Cristo y que Él te ayude a permanecer en la verdad. No le creas al diablo que yéndote es la mejor opción para ti. No le creas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Versículo 9. Todo el que se extravía y no permanece, ¿ya viste acá cómo es en la doctrina de Cristo? ¿Ya lo viste? Ahí está el respaldo de por qué esa parte de confesar que Jesús vino en carne, que Dios vino en carne, es solamente el inicio de la doctrina de Cristo, y quien no se mantiene en toda la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, ese tiene al Padre y ese tiene al Hijo. Ayúdenme a leer el 10, por favor. ¿Listos? Si alguien, otra vez, 1, 2, allá en casa, por favor. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan, porque el que le da, participa. Qué impresionante pasaje. Pastor, es que no puedo hablar con esas. A ver, ¿lo digo yo? ¿Es mi idea? ¿Es mi instrucción? No, lo estás leyendo con tus propios ojos. Te mandan un mensaje por WhatsApp. ¿Qué tienes que hacer? Ni siquiera lo respondes. Porque si tú le das la bien, con tan solo decirle, hola, ¿qué pasó? Ahí ya estás participando de sus malas obras. Claro, tú podrías no saber y ahí no hay problema. Pero si ya sabes, a ver, les pregunto una vez más. ¿Tienen claridad ustedes allá en casa, en cualquier parte del mundo? ¿Ustedes tienen claridad de que yo no escribí este texto? ¿Están claros en eso?
¿Podrían meter sus manos al fuego y decir, el pastor no escribió esto? Yo se los estoy pasando tal cual, ¿sí o no? ¿Quién lo escribió? ¿Por medio de? Hace más de 2000 años. Impresionante la vigencia de la palabra. Entonces, déjenme decirlo claramente. Todas las personas que se van mal de cualquier iglesia local, donde se predique la verdad del evangelio, la sana doctrina, no es por antipatías, no es por su trabajo, no es por simpatías, no es porque van a buscar a Dios en otro lado, es porque se desvían de la sana doctrina de Cristo, porque no quieren sujetarse a toda la palabra, a toda la verdad. Que te quede muy claro. ¿Queda claro? Aterradoramente interesante. Hace 2000 años se describió lo que nosotros vivimos 2000 años después y que vamos a seguir viviendo hasta el día que Cristo venga y su iglesia se la lleve. ¿Cómo es la dinámica del anticristo cuando toca a las personas que están dentro de la iglesia? Te podría parecer insignificante, pero déjame recordarte algo. ¿De dónde crees que surgieron las religiones como los Testigos de Jehová y de los Mormones? De una persona dentro de las filas de la iglesia que dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. De un Ismael o un descendiente que dijo, no, lo de la Torah no, necesitamos otro libro. Entonces, que una persona salga es tan grave y lamentable, ¿sí?, como un movimiento de millones, porque ninguno de ellos va a llegar a la vida eterna. Lo que vio Juan fue la recompensa gloriosa de los que permanecimos en la verdad todos los días de nuestra vida, a pesar de lo que digan, a pesar de los intentos, a pesar de los ataques y a pesar del sufrimiento que podamos enfrentar en esta tierra por causa de la verdad de Jesucristo. Quiera Dios, quieras tú, que seas de los que lleguemos todos juntos al cielo. Me voy rápido para el final. La resurrección, la primera resurrección. Dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Digan bienaventurado. Ahora digan santo. El que tiene parte en la primera resurrección. ¿Ustedes ya tuvieron parte en la primera resurrección? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Bueno, primero tenemos que recordar que Juan lo que vio fueron almas, no cuerpos. Y el versículo 5 está relacionado con el 4, con el 3, y entonces dice que hay una primera resurrección de las almas que vio. Dato número 1, esta resurrección no es física, es espiritual. ¿Cómo así? Ya vimos cuántas resurrecciones va a haber al final. ¿Cuántas? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuántas? ¿Ya se les olvidó? Una resurrección. ¿Cuándo va a ser la resurrección? Cuando Cristo venga. ¿Quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Luego, todos los que estén vivos. Y luego, todos los demás. ¿Cuándo? En un solo día. ¿Cuántas resurrecciones va a haber? Una. No hay más resurrecciones. Pero esta resurrección es espiritual. Si nada más hay una resurrección, ¿por qué dice primera resurrección? ¿Ok? La Biblia hablará de alguna otra resurrección aparte de la que ya vimos. ¿Ok? Ya vimos que no hay dos resurrecciones. No hay un solo texto que pueda sostener que va a haber dos resurrecciones. Por el contrario, la palabra deja claro que el día del Señor, ese día todos vamos a resucitar. Notemos algo que dice aquí. Esta resurrección que viene en el versículo 5 dice que resucitan ¿quiénes? No. ¿Quiénes resucitan?
dice, bienaventurados. Y entonces, ¿quiénes fueron los que resucitaron? Los santos. Aquí no está hablando de malos. Aquí está hablando de díganlo fuerte, de los santos, ¿ok? De los que han sido tenidos por dignos para reinar con Cristo. Vamos a descubrir a qué resurrección se refiere. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, aún estando nosotros como muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, y a ver, lean conmigo eso que dice ahí, ¿qué dice ahí? Y juntamente con Él ahí está la resurrección, ahí está la primera resurrección, y asimismo nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Por eso les digo, esta resurrección no es física, esta resurrección es espiritual. Ya dejamos claro que Apocalipsis 20 es de orden espiritual. Todo es espiritual. Mis queridos, tal vez tú nunca habías considerado que había sido parte de la primera resurrección, pero ahí ha estado siempre frente a tus propios ojos. ¿Cómo estábamos sin Cristo? ¿En qué? En pecado. Pero Cristo nos dio vida juntamente con Él y nos espiritualmente. Esto está respaldado por Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos a saltarnos por favor, y vamos a Juan capítulo 5, versículo 24. Porque aquí podemos redondear completamente esto. Juan 5, 24, Jesús hablando dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá. Ahí está. Ya no tendrá la segunda muerte. O sea, ¿cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. ¿Sí? La segunda muerte no va a tener potestad sobre nosotros, porque el que cree en su palabra no vendrá a... ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna, la que nos condena al al sufrimiento eterno. Entonces, ¿tenemos claro cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es cuando nacemos de nuevo en Cristo, y los que nacemos de nuevo en Cristo ya no tiene potestad sobre nosotros la segunda muerte, porque ya no hay condenación, vamos a vida eterna. Penúltimo punto, los otros muertos. Rápido, Tenemos acá en el versículo mismo 5 que se habla de los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Bueno, ¿cómo estábamos todos sin Cristo? Muertos. Pero tú y yo, allá en casa, los que estamos acá apegados a la palabra, Él nos dio el hermoso regalo de la fe para creer en Él, y ahora estamos. Él nos resucitó. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los otros muertos? Los que rechazaron a Cristo. Desde los que no quisieron vivir sus vidas de acuerdo a la palabra, creyendo a Dios en su manera. Por eso es tan peligroso. Es que yo creo en Dios a mi manera. Yo vivo, no. Desde ellos están rechazando la verdad, están tomando solo parte de ella, pasando por aquellos que no permanecen, los que parecía que eran, pero que nunca fueron, la cizaña, los que salieron de nosotros. Hasta los falsos maestros, los falsos profetas, vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces, el inicuo, el hijo de perdición, el anticristo. Toda esa gama son los otros muertos, los que nunca resucitaron espiritualmente. Y vamos finalmente al último punto y terminamos. ¿Están bien? Los veo medio apabulladones, ¿no? Eso. Muy bien, espero que en casa también estés muy bien y estés recibiendo tanto la enseñanza como el mensaje que Dios te está dando hoy. Permanece, no te vayas, no te vayas, no te salgas. Cerremos entonces. ¿A qué se refiere con los 1000 años? Bueno, ya vimos que es algo espiritual. ¿Cierto? Porque todo el texto de Apocalipsis 20 es espiritual. Ya vimos también que esos 1000 años son figurativos, prefiguran a algo.
no pueden ser entendidos de manera literal y por lo tanto tampoco pueden ser entendidos como algo futuro. ¿A qué prefigura? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con 1000 años? Ahí les va. Se refiere simplemente a un tiempo prolongado, a una etapa de la historia que toma mucho tiempo y que no puede ubicarse con precisión en el tiempo de la historia de la iglesia. Es muy importante que entiendan esto. Es un tiempo prolongado que no puede referirse a un periodo particular de la historia de los últimos tiempos, o sea, de la historia de la iglesia. No podemos decir es a partir de tal fecha, es a partir de tal fecha hasta tal fecha. Por ejemplo, hubo personas que creyeron que había que contar 1000 años desde el nacimiento de Jesús. Pues ya pasaron 1000 años y no se acabó esto, ¿verdad? Y así la gente ahí con esa, yo no sé cómo llamarlo, morbosidad, trata de ponerle fechas, algo que no tiene fechas, y se van equivocando y equivocando y equivocando. Nunca, y siempre se van a equivocar, nunca le van a dar. Entonces, como ya vimos, en ninguna otra parte de la Biblia se habla del milenio más que en Apocalipsis 20. Ojo, por favor, esto quiere decir que si Apocalipsis 20 no existiera, no habría sustento para los dispensacionalistas. No existiría esa mala corriente y no existiría ese engaño. Porque todos los dispensacionalistas basan todo el tema del milenio en Apocalipsis 20. No existiría esa parte. Solo hay 2 textos más en la Biblia, solo 2 textos más, donde se mencionan 1000 años, pero no lo enseñan como milenio. Uno de ellos es el Salmo 90, no lo vamos a ver. Y es el mismo sentido de un texto que sí vamos a ver. Es una mención que hace Pedro en una de sus cartas, pero él ni siquiera está hablando de lo mismo que está hablando Juan en Apocalipsis 20. Entonces pongan atención para que tengamos bien clara esta enseñanza. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ya es el último, ya es lo último. Así que aguantemos. Pedro escribe a la iglesia y dice, mas, oh amados, no ignoren esto. A ver, ayúdenme a leerlo para que todos despertemos. Dice que a ver, vamos todos, ¿listos? 1, 2, 3. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? Ahí está, ahí está una mención. Y el Salmo 90 lo menciona en este mismo sentido. El Salmo 90 dice, la vigilia es para Dios como 1000 años. En el mismo sentido que Pedro lo dice, 1000 años, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ayúdenme a leer esto, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al... Entonces, digan conmigo, ¿a qué promesa se refiere? Digan conmigo, pregunten, ¿a qué promesas? Para que aprendamos a hacerle preguntas. ¿Saben a qué promesa se refiere? Entonces vamos a descubrirlo. Pero primero notemos que en este mismo versículo, Pedro dice que Dios quiere, ¿qué quiere Dios? Que todos se arrepientan. Debemos de entender en qué contexto Pedro habló de los 1000 años. ¿Ok? Entonces, cuando él dice, él quiere que todos se arrepientan, eso nos da una pista para entender de qué viene hablando Pedro en el capítulo 3. Pedro dice que Dios quiere que todas las personas se salven de la muerte eterna. Ahora vamos a ver el contexto. Capítulo 2, versículo 3. Miren, vamos a ver cómo viene hablando Pedro. Dice, primeramente quiero que sepan
que en los últimos días, otra vez, entonces el tema es los últimos días. Y nuevamente, como lo principal de los últimos días es el engaño, dice, vendrán burladores, interesante adjetivo, porque también dentro de los engañadores considera a los que se burlan. Dice, burladores con sus burlas, vean qué revelador es esto, quienes procederán según sus bajas pasiones. Entonces, cuando los veas, ahí burlándose, están movidos por sus bajas pasiones. Y dirán, a ver, mucho que hablan de esto, mucho que hablan de los últimos tiempos, ya llevan todo un año y nomás no pasa nada. Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, un texto para referir a que se pueden dormir cuando se mueren, todas las cosas siguen igual. Ellos dicen, no ha pasado nada. Así como desde el principio de la creación. Eso es lo que dicen los burladores. O sea, no va a pasar nada. Cristo no va a venir. Nada de que, o sea, no es cierto. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto esto. O sea, voluntariamente ignoran lo que viene. Dice que por la palabra de Dios existían desde el tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio de las aguas. Por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado por agua. Es una referencia al diluvio. Pero por la misma palabra, o sea, así como dijo Dios, voy a destruir la tierra por agua, por un diluvio, de la misma manera Dios ha dicho, los cielos y la tierra que ahora ven, que ahora existen, están reservados para Él. Entonces Dios prometió que nunca más iba a destruir la tierra con agua, porque la va a destruir con fuego. Cristo va a venir con fuego. Dice, guardados hasta el día, los cielos y la tierra serán guardados, o sea, van a ser destruidos, pero están siendo guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres, de las personas impías. ¿Quiénes? Los que rechazaron a Cristo. Entonces tenemos el contexto. Pedro dice que no es que no esté pasando nada. Dice, un día son como, ¿para quién? Es ese día, cuando dice Pedro, para él un día son como 1000 años, ¿sí? Está haciendo la referencia cómo entiende Dios el tiempo. En tiempos de Pedro había gente que se burlaba de la enseñanza sana de la palabra de Dios, que decía que no pasaría, que son puros cuentos, que para qué se enseña y se predica de esto. Entonces Pedro hace un poco de historia, habla de cómo fue destruida la tierra por el diluvio, para decir que así también va a ser destruida. En el siguiente versículo es donde dirá que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, refiriéndose al tiempo en el que ya estaban viviendo. ¿Me explico? No es que Dios se tarde, dice Pedro, es que para él, en tiempos de Pedro, estos 40, 50, 60 años que han pasado, hasta tiempos de Pedro, es una pequeña fracción del día que estamos viviendo. Porque para Dios un día son como 1000 años. Y ahí tenemos la respuesta a qué tiempo se refiere los 1000 años de los que habla Pedro y que resuelve la incógnita de Apocalipsis. ¿Cuándo es el milenio? Ahora. Desde tiempo de Pedro es el milenio. Para él 1000 años es como un día, como este día que vivimos. Todos estos años que han pasado es como un día para él. Y alguien diría, pastor, pero ya pasaron más de 1000 años, estaríamos en el tercer día. Ah, bueno, pero 1000 años no es un tiempo literal. Es prefigura a un tiempo prolongado que no se puede encajar en ningún tiempo particular de la historia. Si Dios hubiera hablado de 1000 años literales, hubiera tenido él mismo que decir, y los empiezan a contar a partir de tal día. O hubiera tenido que decir, y termina tal día.
pero no existe ninguna información, porque al contrario, dice, nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo regresará. De la misma manera, nadie sabe cuándo empezó el milenio, nadie sabe cuándo va a terminar, porque ni siquiera se refiere a 1000 años de manera literal. Es una referencia a un tiempo prolongado de tiempo. Durante ese tiempo van a pasar un montón de cosas y Dios está alargando ese tiempo para que todos se arrepientan, para que todos salgan del engaño, para que no te vayas, para que no te evidencies como cizaña, sino para que vengas al arrepentimiento. Durante este tiempo el diablo está limitado en su actuar de engaño, para que la gente de todas las naciones crea, y en cualquier momento, no sabemos cuándo, va a ser desatado. Podría ser la semana que entra. Junto con esto, cuando él sea desatado, vendrán todas las señales que ya vimos, y eso es lo que irá marcando de alguna manera en qué parte de la historia estamos, pero sin tener el dato exacto del tiempo. Al final de este tiempo, de este tiempo prolongado, descrito como el milenio, ¿sí? Cristo va a regresar por su iglesia y entonces sucederá todo lo que ya conocemos. El día que Cristo venga, todo el mundo lo verá. Será anunciado con trompetas angelicales y vendrá con fuego. La cizaña será recogida. Los muertos en Cristo resucitaremos primero, luego si los demás estamos viviendo, resucitaremos y después todos, buenos y malos. La tierra comenzará a ser destruida por fuego en su totalidad. Todos los enemigos del Señor serán destruidos para siempre. El falso profeta, la bestia, la ramera, todos los demonios, Satanás y al final la muerte. Vendrá el juicio final. Los que permanecimos en la verdad, los que no permanecieron en la verdad serán echados en el infierno. Después al infierno serán echados el falso profeta, la bestia, Satanás mismo. Y después al infierno será echado la muerte, después se hará como una gran bolsa de basura y ese infierno con todos adentro serán echados al lago de fuego que arde por siempre, ¿verdad? Y los que permanecimos en él, iremos al juicio del trono blanco, donde se pasará toda nuestra vida y para todos nuestros pecados dirá perdonado, perdonado, perdonado y nos dirán, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, recibiremos recompensa eterna, nos dará nuestras vestiduras blancas porque permanecimos durante toda nuestra vida en la verdad inalterable de la palabra de Dios. Gloria a Él. Será el fin de la historia. Gloria a Dios. Será el fin de la historia. Ojo, de la historia afectada por el pecado y por la maldad. Será el fin de esa historia. Pero será el principio de la nueva historia. De la historia eterna. ¿No es maravilloso, amados que están allá? Dios quiere que tú seas parte de esa historia. Por eso hoy el Señor viene y te dice, no te salgas, no hagas caso, no escuches esas voces, ni las que vienen de fuera, ni las que vienen de dentro de ti. Mejor vuelve, déjate de esos pensamientos, regresa. Y mira, hace unos días, hace unas semanas, yo les decía, bendigo a los que han levantado falsos contra mí. Porque eso es lo que dice Jesucristo, bendice a los que te maldicen, a los que mienten contra ti, yo los bendigo. Pero hoy quiero ir un paso más allá. Quiero hablarte a ti, que has levantado tu boca contra nosotros, contra la iglesia de Cristo, que te has equivocado creyendo que estás hablando mal de nosotros, que estás hablando mal de una persona. Te digo que realmente has estado hablando mal de la palabra de Dios. No solamente te bendigo, el día de hoy te ruego que regreses.
El día de hoy te pido que te arrepientas y que tu salida sea nada más un momento, un paso en falso, y que regreses a la verdad y que te dispongas a recibir toda la verdad sin editarla, sin cortarla. Regresa, estás a tiempo. Y para ti que has estado dudando por el ataque diabólico, afírmate el día de hoy en la palabra. Y para ti que has permanecido leal y fiel a la palabra, aquí tienes la promesa maravillosa de lo que Dios tiene para nosotros si permanecemos en Él. Yo quiero pedirles por favor que nos pongamos de pie.